10 de la mañana, 45 minutos. Continuamos aquí en Sonido Urbano en Radio Universidad y, como bien lo decía nuestro separador, con el espacio nutritivo. Y ya está aquí con nosotros la especialista en nutrición, Nora Sosa. Buen día, Nora, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Vamos a continuar hablando un poco de la nutrición y un poco de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Sí. La idea era como poder cerrar lo que habíamos iniciado la semana pasada, que hablamos de un ejemplo como para una guía promedio de un plan alimentario base para una persona adulta, sana, obviamente, alrededor de 1800 calorías, dijimos. Pero bueno, siempre es importante aclarar que esto se puede ajustar cuando uno trabaja concretamente con una situación en particular, dependiendo de otros factores que influyen en el gasto energético que pueda tener la persona. Y yo ahí, la semana pasada dijimos que para lograr un plan equilibrado, desde el punto de vista nutricional, se debían considerar, recordando un poco los grupos de alimentos que lo vinimos hablando en días anteriores, era considerar una cantidad aproximada de 300 centímetros cúbicos de leche, 6 cucharaditas de azúcar al día, estamos hablando siempre de 24 horas. Día, sí. Habíamos hablado de una cantidad de pan, de lo más aconsejado en la actualidad, que para los hábitos más comunes capaz que resulte poco esa cantidad, pero era alrededor de 150 gramos como un promedio. Aproximadamente vos hablabas de 3 pancitos que chicos de 3 los pancitos millones. De los chicos, millones, claro, que son livianitos, o bien unas 6 rebanadas grandes de pan a lo largo del día. Alrededor de 150 gramos de carne, que es un bife mediano, digamos, una porción mediana. Y hablando de 2 platos de vegetales mixtos, de todo tipo, y de frutas, 2 frutas al día por lo menos, si se puede más, obviamente que mejor. Y después también aclaré en relación a los granos, tanto cereales como legumbres secas, alrededor de 50 gramos en crudo. Esto hay que considerar, que lo dije la vez pasada, que cuando es cereal o cuando es un pasta se triplica el volumen al cocinar, y cuando es una legumbre seca tipo porotos, lentejas, se duplica aproximadamente. También habíamos considerado en este plan un huevo, que puedes ir en forma diaria o puede reemplazarse por parte de la carne, o también por queso, que no esté incluido como fijo. Y aceite, 2 cucharadas grandes. Bueno, este era un plan base, sin accesorios, sin dulces, sin manteca. Vos estás hablando de un total de 1800 calorías 1800 por calorías, día. pero bien equilibrado, digamos, y cubriendo los requerimientos nutricionales básicos. Tanto en macronutrientes, que serían los hidratos de carbono, las proteínas y grasas. Y yo aclaré la vez pasada, y lo vuelvo a por las dudas repetir, los micronutrientes van a cubrirse siempre y cuando haya variedad y diversidad dentro de cada uno de esos grupos de alimentos, dentro de las carnes, dentro de las verduras, dentro de las frutas, dentro de los cereales, si usamos o no legumbres secas. Bueno, eso va a hacer que cubramos también todos los micronutrientes requeridos. A ver, así es una referencia también en relación a las verduras, que de distinto tipo y distintos colores, ¿no? Exacto, esa es una forma fácil que siempre los nutricionistas lo decimos, porque en realidad es tal cual. Si comemos y consumimos verduras crudas y verduras cocidas y de colores varios, verdes, verde oscuro, amarillos, naranjas, rojos, violetas, azules, blancos, de alguna manera estamos garantizando esto que les digo de variedad de micronutrientes. Cuando hablamos de micronutrientes nos referimos fundamentalmente a vitaminas, a minerales, y también existe otro componente que está dentro de los hidratos de carbono, que son las fibras, que también son requeridos en una cantidad adecuada en una alimentación saludable, una alimentación normal. Básicamente lo que yo quería comentar con este ejemplo es darnos cuenta de que para comer saludablemente
y una alimentación completa desde el punto de vista nutricional, como vemos, estamos viendo en este ejemplo concretamente que con alimentos básicos se cubre, que no necesitamos mucho más. Y también hice hincapié que tenía que ver con algunos de los consejos de las guías alimentarias en la prudencia, porque obviamente esto también nos hace visualizar de que a veces comemos más de lo que requerimos, y bueno, y por otra parte a veces comemos de una manera disarmónica, más cantidad de algo que necesitamos menos y por ahí menos cantidad de algo que necesitamos más, o ausencia. Claro, y si le agregamos la falta de actividad física, bueno. Por supuesto, eso va a hacer que esas calorías que ingerimos de más se acumulen de otra forma. Hay estudios, hay muchas evidencias en cuanto a cómo ha ido variando el hábito, las costumbres, las formas de comer en la mesa de los argentinos en las últimas décadas. De hecho, hay uno concretamente que es uno de los más nuevos, que se llama La Mesa Argentina en las 2 últimas décadas, y que es un estudio de investigación tomando como referencia la encuesta de gastos permanentes de hogares, con los alimentos que se utilizan y cómo fue variando el perfil alimentario, donde se pueden visualizar en estas investigaciones y análisis de que fue modificándose muchísimo la forma de comprar, la forma de cocinar, la ¿Pero hay forma más conciencia o menos? Digamos, ¿para mejor se ha modificado? Yo creo que hay una cuestión dual. Por un lado, hay grupos, hay personas que van tomando más conciencia y que se van interesando más en el cuidado alimentario, pero a la vez las cifras del perfil epidemiológico, que lo hablamos una de las primeras veces, dan a pensar de que en realidad falta mucho y no está mejorando, sino que sigue ganando. En estos estudios, una de las cosas que remarcan cómo influyen en la elección la publicidad, ¿no? Obviamente, eso es una de las tantas influencias. Sumado a esto, el ingreso al mercado laboral en mayor cantidad de la mujer, la pérdida del hábito de cocinar, bueno, hay otros factores, sin duda. Bueno, y yo lo que quería hoy era, siguiendo con esta base de este ejemplo promedio, un poco relacionar también con el tema del costo. Claro, porque uno puede pensar, bueno, al final llevar una dieta de este tipo puede salir muy caro, lo mejor, ¿no? Y hay como cierto hay ciertos prejuicios y mitos y suposiciones en relación a lo costoso que es comer bien. Obviamente, teniendo en cuenta lo costoso que es todo, eso no podemos, digamos, apartarnos de la realidad, pero también les puedo, es importante entender y conocer e informarse y abrir la cabeza y abrir las posibilidades para seguir haciendo una alimentación, o hacer, si no se está haciendo, una alimentación saludable, nutritiva, completa, al menor costo posible. En este caso hay otros detalles a considerar y fundamentalmente el primer paso es a la hora de comprar. A la hora de comprar es clave, porque en realidad cuando uno hace ese paso de comprar, ya lo que compró lo come. Por lo tanto, si compró bien, va a comer seguramente bien, y si no compró bien en el buen sentido de alimentación adecuada, aparte, va a estar condicionada a comer lo que compra. Claro, hay como una tentación cuando vos vas a un supermercado de ese es otro punto. Ese es otro punto, cuando uno va y va comprando sin una planificación previa, y se va tentando. Y después hay varios tips a considerar. Por ahí no engañarse con los carteles que dicen ofertas, porque muchas veces esas ofertas no son tanto, y hay otros productos que verdaderamente tienen menor costo de lo que aparece como cartel, el tema de las ofertas. Y acá es muy importante porque eso va a marcar absolutamente el costo, cómo elegimos. Cuando hablamos de productos como los lácteos, supongamos, yo acá he considerado el básico, que es la leche.
por supuesto que uno puede variar o reemplazar por yogur, que más o menos puede estar a un costo parecido, depende, o en algún caso más particular, queso, que es más caro. Con respecto a esto, me gustaría aclarar, hay cada vez más productos lácteos que se ofrecen desde la industria. Y muchos, más allá de la cuestión de la vista, del aroma, de la tentación por lo que se supone de lo que está formado y preparado, los sabores y demás, también se utiliza en forma desmesurada la propaganda de fortificados. Ajá. Y yo quiero aclarar esto. Se ve mucho eso. Muchísimo, y eso encarece muchísimo. Sí, entonces, que quede claro que no necesitamos ninguna fortificación si estamos comiendo una alimentación variada, con todos los grupos de alimentos. Ya estaría incluido. Estaría incluido, no se requiere comprar un alimento fortificado. Cosa distinta es cuando existe, por política pública, que la hay, una ley que avala el enriquecimiento de algún producto base de una comunidad para tratar de prevenir carencias de algún tipo de nutrientes. Concretamente, la primera de estas intervenciones fue la sal yodada y después la harina de trigo. Entonces, como una de las carencias que se vieron en las encuestas y estudios de investigaciones realizados a nivel nacional, hace ya, la otra vez lo comenté, desde el año 2006, fue la anemia. Por eso es que está enriquecida la harina con hierro. Por lo tanto, eso ya está, y eso nos toca a todos, así compremos una harina de 22 pesos o una harina de 35 pesos según la marca. No hace falta que diga fortificada, esa ya está por ley. Esa ya está por ley para toda la población. Sí. Lo que yo digo es que tengamos cuidado con los productos que uno elige de acuerdo a marcas y de acuerdo a este tipo de, a veces, connotaciones de enriquecido en esto, fortificado en aquello. Porque eso hace que se encarezca muchísimo. Después, el azúcar no hay problema, y bueno, mínima cantidad. Poca. 30 gramos dijimos que sería lo ideal. Claro, porque incorporás azúcar por otro lado, todas las verduras, todas las frutas, los cereales, la legumbre, las legumbres, la misma leche tiene. El pan, en forma prudente, un pan normal, común, está bien. Y con respecto a las carnes, acá hay una gran variedad de precios. Si estamos hablando de una víscera que es buena también para el consumo, como puede ser el hígado, que puede ser 70 pesos, quiero decirte, a pollo, que le sigue más o menos en precio, cerdo, o un corte de carne vacuna de los más caros, que puede ir hasta 240 pesos. Entonces vamos a definir el costo promedio de acuerdo a la elección o acuerdo a la frecuencia del uso de cada uno de estos cortes. Que también se recomienda variar, ¿no? Por supuesto, tanto por los nutrientes propios. En el caso del hígado es una de las mayores fuentes de hierro, así que es bueno utilizarlo lo más seguido que se puede. Por ahí está, digamos, condicionado por la preferencia, por la falta de saber prepararlo, etcétera. Los pescados, por supuesto, también, y van a depender, obviamente acá los precios varían muchísimo, si en un lugar como el nuestro, que es más central del país, que un lugar en la costa. O si no nos olvidemos tampoco que, sobre todo en la zona más rural, esto también lo podemos conseguir de la propia crianza, digamos, los animales de granja, o la leche de los animales que tengamos a mano, como puede ser si hay una vaca o si hay un chivo, etcétera, ¿no? También es otra alternativa, y esto está muy relacionado a la zona geográfica donde estemos parados. El costo de las verduras también va a variar muchísimo, y eso depende mucho de la estación. Claro. Hoy por hoy tenemos algunas verduras que están entre 10 y 11 pesos el kilo, y puede ir a otras que un promedio más de 30 o hasta 50 o más, depende. Entonces, hoy por hoy, algunas de las verduras que están más económicas son los zapallitos redondos,
Las remolachas, la selga y la zanahoria y el repollo son verduras que casi siempre están más o menos de manera económica, digamos. Entonces va a variar enormemente si compramos algo de 11 a 15 o si compramos algo de 50. Bueno, ahí estaría la inteligencia va en la a variar compra, ¿no? en las carnes si compramos algo de 70, 90, 100 o de 200. Claro. Y va a variar en el caso de la leche, como dije al principio, si compramos una marca que no es famosa y que puede llegar a estar alrededor de 28, 30 pesos, o alguna que ya está más enriquecida, más fortificada, que tiene otro cartel. Eso varía enormemente. También pasa con el pan. Varía de acuerdo a la panadería, y también, que algo mencioné la otra vez, ¿por qué no si lo hacemos casero? Nos va a salir realmente mucho más económico. También pasa con las frutas. Hay frutas, primero, acá también quiero hacer referencia, es época de frutales, los vemos llenos. Hemos visto en nuestra misma universidad nísperos cargadísimos. Claro, sí. Vemos en distintos casas que tienen damascos, que tienen ciruelas. Entonces después viene la época de las uvas, depende de la época. Entonces lo primero sería tratar de conseguir algo gratuitamente. Si no lo tenemos en casa, que algún vecino, algún pariente, que alguien pueda convidarnos. Y si no, bueno, elegir. Todas las frutas son buenas, todas las verduras son buenas. Entonces ahí no importa tanto cuál, sino lo que esté a mano, lo que sea más económico, lo que sea de estación. Claro. Y con respecto a las verduras, tampoco nos olvidemos la posibilidad de una pequeña huerta. Exacto. Con respecto a los cereales, va a variar mucho el precio también. Va a depender si es maíz molido, trigo, si son lentejas, que son más caras, depende. El huevo y aceite, con esa cantidad no habría problema. Yo les digo, a precio actualizado, como un promedio, considerando esto que estamos hablando, ¿no? Sí, yo creo que podemos lograr un precio diario en base a estas cantidades y en base a esto que hemos estado hablando, entre los 70, 80 pesos por día por persona. Hablando de las 4 comidas, porque son todos estos alimentos que dije, hablamos, pero hablando, claro, eligiendo la carne, eligiendo la verdura, eligiendo la fruta, no tentándonos con marcas caras, buscando más bien la calidad. Supongamos, si hablamos de un aceite de girasol, no importa la marca, mientras sea de girasol, que diga girasol, o puede ser la alternativa de soja. Y bueno, y por supuesto sin considerar accesorios, que hay personas que están más acostumbradas a agregarlo siempre. Exacto. Como por ejemplo, ¿qué sería? Un fiambre, una manteca, un dulce, una gaseosa, un jugo específico. No, estamos hablando de una alimentación básica pero sana. Lo más importante de que aparte nos cuida. Agua, por supuesto. Mucho. Agua nada más, y ahora está bastante de moda y me parece una buena alternativa las aguas caseras saborizadas con rodajas de naranja, de limón, menta, etcétera, que es una buena alternativa. Bueno, al final no es tan costoso, digamos. Si uno sabe elegir y uno sabe comprar, y después viene la otra parte, saber cocinarla, saber combinarla. Creo que siempre, va a ser costoso según el punto de vista que se lo mire, pero siempre es posible garantizar una alimentación adecuada al menor precio, de una manera informada y comprando inteligentemente y preparando las cosas de una manera inteligente, ¿no? Y las enfermedades siempre salen más caro que mantener por una vida saludable. Absolutamente. No, con esto estamos asegurándonos no una alimentación de baja calidad. Esto lo quiero afirmar totalmente, sino que hablo de una alimentación austera, pero sabrosa, rica y variada de acuerdo a las habilidades que tenga cada familia de prepararlas y presentarlas, ¿no? Pero no es de baja calidad de ninguna manera. Entonces se puede comer sano, totalmente saludable y por un buen precio. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, muy interesante lo de hoy, y muchas gracias por el precio diario también, que es algo que uno lo lleva a hacer cálculos. Y hasta el miércoles entonces. ¿Cómo no? Hasta el próximo. Gracias. Gracias.